Qué alegría nos da el reunirnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Les damos la más cordial bienvenida a las plataformas de Iglesia Visión de Fe en Mixco, en la ciudad de Mixco, aquí transmitiendo desde Guatemala, en Centroamérica. Queremos recordarles que pues ya son varios estudios los que hemos ido montando en estas plataformas y por lo tanto le invitamos a suscribirse tanto en Facebook, si le puede dar me gusta a la página, como en YouTube, si puede suscribirse, y de esta manera le llegarán nuestras notificaciones cuando tengamos algún estudio que estoy seguro son de mucho interés, ya que estamos tratando de interpretar el Evangelio, es decir, de Mateo a Apocalipsis, desde la cosmovisión de la Biblia hebrea, de la Biblia, de la palabra como Dios la entregó, o lo que se conoce en Antiguo Testamento. Y entonces queremos hacer solo interpretarla como una unidad, porque creemos que Dios desde siempre estuvo en esta forma de leerlo. Es una unidad, es solo una historia. Y bueno, por eso le sugiero visitar nuestro canal de YouTube, en donde encontrará estudios de Gálatas, desde esta cosmovisión, el estudio del Evangelio según Marcos y las citas del Señor, que bueno, ya pronto, en un par de semanas, estaremos ya hablando de una de estas citas. Así que vamos a empezar, y yo quería rogarle que me acompañe a orar para que sea Dios quien dirija estas palabras y este tiempo juntos. Y buen Dios, llegamos hasta acá con la intención de estudiarte, con la intención de conocer tu palabra, de conocer cómo opera y cómo funciona tu mente. Como dice la escritura en la carta de Corintios, ¿quién conocerá la mente tuya? Gracias por revelarla, gracias por continuar haciendo esto para nosotros. Bendecimos tu nombre porque para siempre es tu fidelidad, y que hoy, con lo que vamos a leer y a estudiar, podamos honrarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar en materia de juicio. La semana pasada veíamos la porción de Shmini, el octavo, y vimos un poco acerca del ordenamiento, o es decir, la capacitación, el volver competente a los sacerdotes y cuánto tiempo iba a durar. Vimos que era algo temporal. Hoy nos extendemos a una porción que es una porción que solamente cubre 2 capítulos, pero tiene mucho contenido, y mucho de este contenido ha sido bastante mal entendido, y hoy queremos pues hablar un poco de esto. Los temas de esta porción son la purificación de la mujer luego del nacimiento, este va a ser nuestro tema hoy, y lo que se conoce como la tzaraat, que han traducido erróneamente lepra. Dicho sea de paso, ya un poco de esto veremos la próxima semana cuando estudiemos la porción Metzorah, así que no se pierda ni la de hoy ni la de dentro de 8 días. Y vamos a leer, entonces nos vamos a situar en Levítico capítulo 12, versículo 1. Esta porción se llama Tazria y comprende del capítulo 12 hasta el capítulo 13, ambos capítulos. Dice así el versículo 1 del capítulo 12, entonces: y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los herederos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y diere a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda. Me gustaría iniciar diciendo que con el favor del Señor, con el favor de Dios, cada año iremos avanzando en los conceptos de cada una de estas porciones. ¿Por qué estudiamos las porciones? Porque cuando el apóstol Jacob, en el capítulo 15 de Hechos, conocido como Santiago el Menor, cuando él legisla, cuando él legisla como los gentiles van a entrar a Israel, primero los ve como parte de Israel,
Y en segundo lugar, llega a recordar que hay tres requisitos que pedían de los gentiles. Número uno es apartarse de los pecados de inmoralidad sexual. Número dos era apartarse de todo lo que tenía que ver con idolatría. En ese entonces era muy visible. Y número tres, todo lo que tenía que ver con el tema del quitar la vida, la preservación de la vida, el no matarás. Estos tres pecados se conocían desde siempre como los pecados de muerte, y lo que los apóstoles hacen es legislar que el gentil que es alcanzado por el Señor entra a Israel, pero tiene que dejar esos tres pecados. Y justo después de eso dice, van a empezar a leer a Moisés semana a semana. Y es en esa, perdón por esto, pero es en ese momento en donde los gentiles que entraban al movimiento entonces leían estas porciones semana a semana, y poco a poco ellos iban explicando esto e iban tomando conciencia de lo mismo. Nuestra intención entonces es con estas porciones casi que introducirlas e ir generando una pequeña base para que con el paso del tiempo, de acuerdo a la voluntad de Dios, podamos internarnos más y más en la mente de Dios que está expresada en los primeros 5 libros de Moisés. También es un poco necesario recordar que esos estudios tienden a ser un poco más concisos, un poco más cortos. De hecho, la porción de hoy solamente lleva 2 capítulos. Y bueno, a manera de introducir esta porción, me gustaría tocar 3 conceptos que se describen en el versículo 2 y que al final nos llevarían entonces a reinterpretar o a traducir de una mejor manera. Vamos a ver. Versículos lo releemos, dice: habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y diere a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda. La primera palabra o el primer concepto que me gustaría precisamente es el que le da el nombre a la porción, tasría. Y esta palabra la han traducido como concibiere. Y cuando examinamos esta palabra nos vamos a dar cuenta que primero deriva de la palabra que se traduce como semilla, es decir, zera, pero que es un verbo. Tasría es un verbo que está en una construcción ifil, se llama en hebreo. No vamos a entrar a qué significa todo esto, pero decir que esta construcción es causativa y está en un tiempo futuro. Entonces lo que literalmente está diciendo es que al ser llevada la mujer, porque es causativa, a producir semilla, dando que esta palabra se origina, el verbo se origina de la palabra semilla. Y lo que la escritura hace es que se está refiriendo al óvulo que la mujer produce y le llama semilla. Le llama semilla a su óvulo. La escritura es muy interesante porque en primer lugar le ha dado el carácter de semilla a la descendencia, pero no necesariamente, y esto lo aprendemos del Evangelio, esta semilla significa los descendientes. No, esto no es del todo un requerimiento. Sí se refiere a ellos, pero no necesariamente, porque entendemos que, por ejemplo, ya lo señala el Evangelio, que la semilla de Abraham es una, o sea, el Mesías. Y entonces ya ahí abre la puerta a otra cosa, mientras que también en la creación, cuando se habla de la misma en el capítulo 1, dice que Dios le ordenó a los árboles a producir semilla. ¿Y qué es una semilla? La semilla es la unidad más pequeña de algo capaz de reproducirse, ¿verdad? En el caso de la semilla masculina y la semilla femenina, pues sabemos que obviamente se necesitan la una a la otra, y por eso es que
en hebreo sigue diciendo y diere a luz, es decir, y esta palabra sí es concebir. No han puesto concebir dos veces. La siguiente palabra que viene de la palabra que da origen al niño, a Yeldad, es concebir. Entonces, cuando la mujer tiene una semilla y llega a concebir, ese es el mensaje que se está transmitiendo, ¿verdad? Literalmente eso va a dar a luz. Entonces, la semilla masculina y la semilla femenina, para ser fecundas, se necesitan la una a la otra. Pero esta no es la única semilla que la Escritura nos habla. Y la función principal de la semilla, tanto masculina como femenina, pues es la reproducción del ser humano. Pero más allá de esto, la palabra zera, que es la que significa semilla y de donde deriva este verbo tasría, se nos habla de ella en Génesis. Decíamos, cuando Dios la crea, dice, produzca semilla. Todos los árboles produzcan semilla. ¿Y qué es esa semilla? Ahora sí, la de los árboles es la unidad más pequeña de algo capaz de reproducirse por sí misma, sin necesidad de algún otro ser u otro ente. Y eso me llevó a mí a querer conectar esta palabra con un concepto de el Evangelio. Y yo le invito para que me acompañe a Marcos capítulo 4, versículo 30, en donde dice, también decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Jesús aquí, cuando dice reino de Dios, está usando un metalenguaje, un lenguaje teológico propio a la época del Segundo Templo. ¿Y qué quiere decir el reino de Dios? La respuesta es, reino de Dios significa lo revelado de Dios que el hombre sí puede conocer. Malhut es el concepto. Y en la teología del Segundo Templo, entonces se refería a eso que Dios se revela, que es lo más simple de Dios, por decirlo de alguna manera, que no es lo insondable, no es lo no revelado, sino lo revelado de Dios. Entonces, cuando Jesús pone este versículo, está diciendo, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué compararemos la revelación de Dios? Y sabemos que la disminución de la revelación de Dios es Él mismo. O sea, Él está haciendo una referencia a Él mismo. Él está diciendo, ¿cómo comparo yo la figura de Dios aquí en la tierra? Está hablando de su disminución. El versículo 32 empieza a agregar un poquito más de sentido. Entonces, si dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es decir, está comparándose a sí mismo, está hablando de su venida, está hablando de cómo fue que vino. Él vino no en un esperma masculino, no en un óvulo femenino como se ha creído, sino Él vino con su propio cuerpo, el cuerpo que Dios desde la eternidad ha tenido, un cuerpo celestial, como luego Saulo de Tarso lo explicará en 1 Corintios capítulo 15. Entonces Él se disminuyó a sí mismo a la unidad más pequeña posible de su cuerpo y fue implantada muy al estilo de un bebé in vitro en el vientre de Miriam, y ahí se empezó a nutrir. Versículo 32 dice, mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y cuando habla de la sombra del Señor, las aves, está hablando de todos los humanos gentiles de todas las naciones que vendríamos a vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de Dios, y que entraríamos por medio de Jesús, de que Él, el Cordero de Gloria, el Dios inconcebible, haya reducido su esencia, su ser, sin dejar de ser Dios, tenemos que decirlo, porque Él no fue creado.
Él no fue creado, Él es Dios. Sin dejar de ser Dios, se haya reducido a sí mismo a la unidad más pequeña de su cuerpo para luego habitar en esta tierra y luego crecer y en ministerio y después morir de tal manera que su ministerio, su esencia creció, que ahora nosotros, los gentiles de todas las naciones, podemos venir a abrigarnos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces Jesús es el mayor árbol que nos da sombra, que nos cobija, que nos da salvación. Y yo quería explicar esto desde la palabra semilla. Segundo concepto, y ahora ya un poquito más tiene que ver con la mujer, es lo que han llamado inmunda o tamea, tamea por ser femenino. Y leemos de nuevo el versículo cuando dice, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando te ría, ¿verdad? Eso ya lo vimos, y conciba a luz varón. Luego dice, será tamea por ser femenina 7 días. 7 días. 7 días. Ese es el segundo concepto. Y es el concepto que han traducido entonces por inmunda o impura. Y esto no sé cómo haga sentir a las mujeres. No sé, algunos piensan que esto ya es un tema que no aplica, pero yo pienso que debemos de tratar de entenderlo y tratar de conectarlo porque sí tiene mucha luz para nosotros, pero de cualquier manera deja la impresión como de ser algo sucio, porque cuando se traduce como inmundo, esa es la imagen que queda como algo impuro. Entonces decimos que el concepto de tamea en femenino, tamé en masculino, si usted busca en una concordancia cualquiera, la de Strong, probablemente sí encontrará estas palabras como ritualmente inmunda o ritualmente impuro. Pero en el uso de la Biblia es mucho más que algo sucio. Es algo de hecho es muy distinto, nada tiene que ver con higiene, sino el concepto significa estar inhabilitado. O algo que inhabilita con respecto de la santidad de Dios. Y la escritura más adelante o en estos versículos, estos capítulos y en algunas otras porciones del Levítico nos dará un listado de cosas que nos vuelven tamé, nos inhabilitan. Por ejemplo, ya lo veremos la próxima semana con el tema del leproso, la metzorá. Pero significaba estar inhabilitado a dos cosas en el caso de la mujer, en este caso. En primer lugar, para entrar al santuario. ¿Por qué estaba la mujer en esos días inhabilitada para entrar al santuario? Recordará usted desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca y se sale de la voluntad de Dios y está fuera del huerto, hay un par de ángeles o serafín que se ponen a la entrada, o Dios pone con espadas flameantes, dice la Biblia, y que impedían la entrada al jardín del Edén nuevamente. ¿Por qué estos ángeles lo hacían? ¿Era porque Dios ya no quería tener relación con el humano? No era eso, sino Él nunca hubiera ideado todo el sistema de venir. Era porque el estar inhabilitado para el hombre, que en ese momento el pecado fue una inhabilitación para él, la condición de inhabilitado iba a ser que al entrar y presenciar la gloria de Dios, eso lo iba a desintegrar completamente, eso iba a acabar con el hombre, eso iba a destruirlo completamente, porque el humano no aguanta la santidad de Dios, no puede con ella. Y por eso Dios exigía que hubiera una habilitación, que el hombre estuviera habilitado, y eso tiene que ver, o de eso se trata muchos de estos conceptos que se dan en Levítico, y que bien haríamos nosotros en el siglo XXI en tratar de conectarlos, porque están muy relacionados con nosotros en función de nuestra relación con Dios. Y la segunda cosa para la cual la mujer estaba inhabilitada
cuando estaba Tamea, era para las relaciones sexuales con su cónyuge. Entonces, este es el segundo concepto, el concepto de Tamea, y ya debiéramos de empezar a cambiar la mentalidad de una mentalidad de estar sucia, que no es correcto, a estar inhabilitada. Y esto, ya veremos, era un tema de misericordia para que la mujer no fuera afectada negativamente. Era un tema de gracia de parte de Dios, porque Dios no está por su santidad destruir a nadie más. Por eso en el Sinaí, cuando los ángeles bajan a entregar la revelación de Dios, Dios limita en la montaña y dice: a partir de este espacio nadie puede subir, porque Dios no estaba por destruir, Dios no está por destruir, su santidad está, porque Dios es lo que Dios es, y Él sabe que estar inhabilitados nos destruiría. Por lo tanto, enfatizamos, es un tema de gracia. Leamos nuevamente el versículo 3 para ver nuestro tercer concepto. Dice: habla a los hijos de Israel diciendo: la mujer, cuando emita su semilla y concibiere un varón, estará inhabilitada 7 días. Ya vamos corrigiendo. Entonces, ¿cómo se lee? Conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Y ese es el tercer concepto que quisiera tocar con usted. Separada por su menstruo. En hebreo eso es solo una palabra. Es un concepto que se llama nidá. Aquí está en genitivo porque es su nidá, es lo que está diciendo. Y nidá se le llama a los 7 días que Dios le otorgaba a la mujer, ya veremos también por qué, cuando empezaba a menstruar. Ahora bien, la mayoría de mujeres no tienen su menstruación los 7 días, sino que hay mujeres que menstruan durante o emiten sangre durante 3 días, 4 días, 5 días, pero no es que en el periodo de la menstruación de la mujer le dure los 7 días. Pero Dios le entregaba a la mujer un periodo de 7 días, ¿por qué? Preguntamos. ¿Por qué la mujer? Y es algo que nosotros debemos de decir que debiéramos de saber en las familias en el siglo XXI, que una mujer cuando tiene este tiempo pues está inhabilitada para tener relaciones sexuales con su esposo. Es algo que debemos de saber, de respetar. Yo insto a los esposos a ser muy respetuoso de esto, porque es un tiempo no como cualquier tiempo, es un tiempo que Dios, como veremos en un momento, les ha dado a ellas. Y sucede que en este momento es un momento de muchas hormonas, es un tiempo de limpieza en su cuerpo, incluso, y aunque la ciencia no lo validara, nosotros decimos que porque la palabra de Dios lo ha validado es suficiente razón, pero incluso la ciencia hoy en día dice que, o han encontrado que cuando una mujer respeta este tiempo es menos propensa al cáncer del cuello de la matriz. O sea que la ciencia, la verdadera ciencia, al final llega a confirmar la palabra de Dios. Esta palabra nidá es un hebreo, es una palabra que viene del término retirarse. Es un espacio, es un tiempo que Dios le concede a la mujer, que estando en un tiempo tan difícil como para ella, en donde se está limpiando, en donde hay muchas etapas emocionales difíciles, en donde hay hormonas que están de alguna manera alborotadas, podríamos decirle,
Dios decide darle un espacio para ella, para que se pueda enfocar en estar bien y para que ni siquiera tenga que pensar en la responsabilidad de las relaciones íntimas con su esposo. No es un tema de suciedad, no es un tema de algo desagradable, sino es un tema de amor de parte de Dios para la mujer. Ya que desde el momento en que el pecado entró en el mundo, la consecuencia de la mujer fue menstruar, fue enfrentar esto, y ahora Dios decide y lo regula en su palabra el darle un tiempo, un espacio, unas vacaciones a ella para que ella pueda restaurarse. Como lo hemos dicho y lo enfatizamos nuevamente, la palabra de Dios fue entregada para dar vida, no para señalar, no para discriminar con ella, sino para dar vida. Y entonces podríamos terminar nuevamente la lectura del versículo 2 de la siguiente forma. Habla a los hijos de Israel diciendo: la mujer, cuando emita su semilla, cuando sea llevada a emitir su semilla y conciba un varón, será inhabilitada, estará inhabilitada 7 días, conforme a los días que el tiempo de separación que Dios le dio. Esos días la mujer será inhabilitada. Eso es lo que nos enseña el servicio en el versículo, y eso es lo que queremos transmitirles a cada una de ustedes. Que Dios, en este caso mujeres, y a nosotros los hombres, que también sepamos que Dios cuida incluso de esos pequeños detalles. Con esto en mente, quiero dejar el estudio acá, recordándole, hoy en la tarde estamos viendo otro estudio de Marcos, temas muy interesantes. Ya empezamos a hablar del tema central de Marcos, que es Mashiach, que es el Mesías, que es el Cristo. Con esto en mente nos despedimos, recordando que nuestra próxima porción es Metzorah, y se encuentra en Levítico capítulo 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 33. Hasta pronto, bendiciones.